La historia de la inteligencia artificial no es lo que parece. No es un camino recto hacia el futuro. Es más bien una montaña rusa, llena de subidas espectaculares y caídas estrepitosas. Y todo esto por una guerra, una batalla de ideas que ha durado décadas. En el corazón de esta historia hay un choque de filosofías, dos maneras totalmente opuestas de entender la inteligencia. Por un lado tenemos a los simbólicos. Para ellos, la inteligencia es pura lógica, un conjunto de reglas que se pueden programar de arriba a abajo. Y en la otra esquina, los conexionistas, que creen que la inteligencia no se programa, sino que se cultiva, que tiene que aprender desde cero, como un cerebro. Es, en esencia, la eterna lucha entre la ingeniería y la biología, entre las reglas y la experiencia. Vamos con el primer asalto. Al principio, los que mandaban eran los de la lógica, los simbólicos. Su idea era, bastante ambiciosa. Creían que cualquier pensamiento, por complejo que fuera, se podía reducir a pura lógica. Y ojo, que el sueño de crear seres artificiales no es nuevo, ¿eh? Viene de muy, muy atrás, desde la paloma a vapor de Arquitas en la antigua Grecia hasta el caballero autómata que diseñó Da Vinci. Pero la cosa se puso seria en 1956. En la conferencia de Dartmouth, este sueño se convirtió en una disciplina científica. Y ahí los que partían el bacalao eran sin duda los del bando simbólico. Y no tardaron en conseguir su primer gran éxito. Se llamó el Logic Theorist. Y esto fue una auténtica revolución. Por primera vez, un programa demostraba que una máquina podía razonar. Se enfrentó a los Principia Mathematica, un hueso duro de roer, y demostró 38 de sus teoremas. Pero esperen, que hay más. Incluso encontró una demostración más elegante para uno de ellos. Esto parecía confirmar su teoría. La inteligencia no era más que mover símbolos siguiendo unas reglas. Pero claro, una cosa es la lógica pura en un laboratorio y otra muy distinta, el caos del mundo real. Y las promesas de la IA simbólica no tardaron en darse de bruces con la realidad. El problema tenía un nombre que sonaba casi apocalíptico, la explosión combinatoria. A ver si se explica fácil. Imaginen que la IA tiene que tomar una decisión. Si solo hay dos opciones, fácil. Pero ¿y si por cada nueva pieza de información las opciones se multiplican? No se suman, se multiplican. El número de posibilidades crecía tan rápido que hasta los ordenadores más potentes de la época se quedaban fritos, totalmente colapsados. Este estancamiento no pasó desapercibido. En 1973, en el Reino Unido, se publicó el informe Lighthill, y fue demoledor. Básicamente decía que todas esas grandes promesas no se habían cumplido. El impacto fue inmediato. Los gobiernos cortaron el grifo de la financiación y, bienvenidos al primer invierno de la IA. Pero bueno, en medio del frío hubo un pequeño deshielo. Aparecieron los sistemas expertos. Eran una versión más práctica de la IA simbólica. Y funcionaban. Vaya si funcionaban. Un ejemplo es el sistema XCON, que le ahorró a su empresa, Digital Equipment Corporation, la friolera de $40 millones al año. ¿Cómo? Automatizando la configuración de ordenadores. Parecía que, por fin, la IA tenía una aplicación real y rentable. El problema es que estos sistemas eran como castillos de naipes. Muy potentes, sí, pero súper frágiles y carísimos de mantener. La puntilla llegó cuando el hardware especializado que necesitaban para funcionar, las famosas máquinas Lips, se quedó obsoleto. El mercado se desplomó en 1987, arrastrando a toda la industria con él. Y así, llegó un segundo invierno, mucho más largo y mucho más frío que el primero. Y mientras el mundo de la lógica simbólica se sumía en la oscuridad, su gran rival, esa idea inspirada en el cerebro que había estado en la sombra durante décadas, estaba a punto de tener su momento. Era la hora del conexionismo. La idea principal de este bando venía de 1957, con el perceptrón. Era básicamente una neurona artificial, muy simple, sí, pero con una capacidad asombrosa. Podía aprender de los ejemplos que se le daban. Un concepto totalmente revolucionario, aunque en su forma inicial se quedaba un poco corto. Claro, aquí estaba el gran dilema. Si se tiene una red con miles de estas neuronas conectadas y la red se equivoca, ¿cómo narices sabe qué conexión tiene que ajustar para hacerlo mejor la próxima vez? Era la pregunta del millón. La solución llegó en 1986 y cambió las reglas del juego para siempre. Se llama retropropagación o backpropagation. Es un algoritmo, es pura genialidad. Imaginen esto, la red hace una predicción. Luego mira la respuesta correcta y calcula cómo de grande ha sido su error. Y aquí viene la magia. En lugar de quedarse ahí, coge esa señal de error y la envía hacia atrás, por toda la red, como un eco. Y ese eco le va diciendo a cada conexión que debe ajustarse un poquito. De esa forma, la red entera aprende de sus fallos de una forma increíblemente inteligente. Así que para que nos hagamos una idea, los inviernos de la IA fueron un poco como un grifo de dinero.
Al principio, el grifo estaba abierto a tope para el equipo de la lógica. Cuando sus promesas no se cumplieron, ¡zas!, grifo cerrado. El campo se secó. Luego lo abrieron un poquito para los sistemas expertos, pero volvieron a cerrarlo. Y cada vez que se cerraba un grifo, se creaba un vacío, una oportunidad para que la otra idea, la que estaba esperando en la sombra, pudiera por fin florecer. Y con esta nueva capacidad para aprender, el enfoque conexionista estaba listo para el siguiente acto. Pero no venía solo. Estaba a punto de chocar con otras dos fuerzas que iban a cambiarlo todo. Y así entramos en la era moderna, la era del Deep Learning. Esto no fue cosa de un solo avance, sino de la tormenta perfecta. 3 ingredientes que se juntaron, modelos con millones de parámetros, una cantidad de datos descomunal gracias a Internet y una potencia de cálculo brutal con las nuevas GPUs. Y al mezclar todo esto se descubrió algo fascinante, las leyes de escalado, que venían a decir que el rendimiento de la IA mejoraba de forma predecible cuanto más se le daba de comer de estos 3 ingredientes. Más grande, más datos, más potencia, igual a mejor IA. Con esta nueva potencia, esa vieja guerra entre la lógica y el aprendizaje empezó a perder sentido. Ya no se trataba de ver quién ganaba. La solución era una síntesis, una fusión, y a esto lo llamamos IA neurosimbólica. La idea es sencilla pero potentísima. Combinar la capacidad casi intuitiva de las redes neuronales para reconocer patrones con el razonamiento riguroso y la lógica de los sistemas de toda la vida. Es, literalmente, conseguir lo mejor de los dos mundos. Vale, después de todo este viaje por la historia, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para el futuro, para la innovación, para las decisiones que hay que tomar hoy? Lo primero y más importante, el juego ha cambiado. Ya no basta con que una IA reconozca un gato en una foto. La nueva frontera, donde está la verdadera revolución, es el razonamiento, la capacidad de pensar, de planificar, de resolver problemas complejos paso a paso. Y si alguien duda de este salto, que eche un vistazo a esta tabla. La diferencia es abismal. Modelos más recientes centrados en el razonamiento, como DeepSeek R1, dejan en pañales a generaciones anteriores, como GPT-4o. Estamos hablando de resolver problemas de olimpiadas de matemáticas o preguntas a nivel de doctorado con una soltura que era impensable hace nada. Así que, para quien esté pensando dónde poner el foco, las claves son bastante claras. Primero, hay que apostar por el razonamiento. Ahí es donde van a estar los grandes avances. Segundo, hay que abrazar la síntesis, el enfoque híbrido neurosimbólico. Los sistemas puros de un solo tipo están llegando a su límite. Y tercero, y esto es muy importante, la eficiencia. Modelos como el que hemos visto demuestran que no siempre más grande es mejor. La eficiencia puede ser el factor que rompa el mercado. Y así, esa larga guerra de ideas llega a su fin, no con una victoria, sino con una alianza. Y se abre una frontera completamente nueva, lo que nos deja con una pregunta fascinante. Ahora que estamos juntando la capacidad de aprender de un cerebro con la capacidad de razonar de una máquina, ¿qué tipo de problemas, de esos que considerábamos imposibles, vamos a poder resolver por primera vez?